Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El manzano más viejo del huerto de Fulgencio llevaba 80 años mirando el valle y recordaba todo lo que los hombres habían decidido olvidar. Eso es lo primero que quiero contarles esta tarde, antes de que oscurezca del todo y el frío de octubre se meta por las rendijas de las ventanas. Hay historias que empiezan con papeles firmados y acaban con la tierra hablando por sí sola. Esta es una de esas historias. Me llamo Mateo. Llevo muchos años sentado en esta silla, mirando pasar el tiempo por el mismo camino de tierra que bajaba desde el huerto de los Arroyo hasta la plaza del pueblo. He visto llegar y marcharse a muchas personas. He visto papeles que valían menos que la lluvia de noviembre, y he visto árboles que recordaban más que cualquier notario del valle. Esta historia es la de Fulgencio Arroyo, al que el pueblo llamaba el mudo del huerto. No porque no hablara. Hablaba cuando tenía algo que decir. Lo que pasa es que Fulgencio Arroyo consideraba que la mayoría de las palabras que circulaban por el pueblo eran ruido innecesario, y que el trabajo de sus manos decía más que cualquier conversación de cantina. Tenía 53 años cuando empezó este asunto. La espalda ligeramente curvada de tanto agacharse entre las hileras de manzanos, las manos ásperas de cavar y podar, y una manera de mirar a la gente que a algunos les parecía desconfianza y a otros les parecía sabiduría. Quiero que entiendan bien qué era ese huerto antes de contarles lo que pasó con él, porque si no entienden el huerto, no van a entender a Fulgencio. Y si no entienden a Fulgencio, no van a entender por qué lo que pasó después fue tan importante. El huerto de los Arroyo estaba en la ladera sur del pueblo, en un terreno que los viejos del lugar llamaban La Manga, porque era una franja larga y estrecha que bajaba desde la Roca Viva hasta el arroyo que dividía las propiedades bajas. El suelo allí era diferente al del resto del valle, más oscuro, más pesado, con una humedad constante que venía de no se sabía dónde, quizás de alguna vena de agua subterránea que nadie había encontrado nunca. Los manzanos crecían allí con una voluntad que no tenían en otros lugares. Las raíces se aferraban a esa tierra oscura como si supieran que era especial, y los frutos que daban en octubre eran los más buscados por los que hacían sidra en los pueblos de la comarca. La abuela de Fulgencio, Dolores Arroyo, había plantado los primeros manzanos allí hace más de 80 años. Una mujer de la que don Mateo solo conoce lo que contaba la madre de Fulgencio, que tenía las manos pequeñas, pero la fuerza de 2 hombres, que hablaba poco y trabajaba mucho, y que un día decidió que ese trozo de ladera olvidado por todos iba a ser de su familia, y así lo fue. El manzano más viejo lo plantó ella misma, un árbol de tronco torcido hacia el norte, como si toda su vida hubiera querido escaparse del huerto y al final se hubiera quedado. Dolores Arroyo le grabó a navaja sus iniciales y el año en el tronco, cuando el árbol era apenas un palo delgado que nadie habría apostado que sobreviviría al primer invierno. D.A. y el año. Las letras y los números habían crecido con el árbol, se habían ensanchado y oscurecido con la corteza, y después de 80 años seguían allí, para quien quisiera mirar. Pero nadie miraba, o nadie quería recordar que habían mirado. La madre de Fulgencio, Rosario Arroyo, heredó el huerto y lo trabajó toda su vida con la misma dedicación silenciosa que su propia madre. Tuvo 4 hijos. Los 3 mayores, Benigno, Leandro y Marcos, se fueron al capital cuando tuvieron edad suficiente para irse. Encontraron trabajo, encontraron mujeres de ciudad, encontraron una vida diferente de la que ofrecía un huerto de manzanos en la ladera sur de un pueblo pequeño. Volvían en verano a veces, los primeros años. Después, cada vez menos. Después,
Casi nunca. Fulgencio se quedó. No porque no pudiera irse, sino porque no quería. El huerto era su lugar en el mundo de una manera que a sus hermanos les costaba entender y a él le costaba explicar. Cada árbol era una historia que él sabía de memoria. Sabía cuáles daban fruto temprano y cuáles tardaban hasta que el frío de octubre apretaba de verdad. Sabía cuáles necesitaban más agua y cuáles se defendían solos. Sabía que el manzano viejo, de tronco torcido, producía manzanas más pequeñas y más ácidas que los demás, pero que eran esas manzanas, precisamente, las que los sidreros del norte buscaban con más urgencia. Rosario Arroyo murió en marzo, cuando el frío todavía no había terminado del todo, y los manzanos estaban a punto de florecer. Murió sin testamento. No porque no tuviera intención de hacerlo, sino porque la enfermedad, que la fue apagando durante los últimos meses, no le dio el tiempo que ella creía que tenía. Fulgencio estuvo a su lado hasta el final. Le sostuvo la mano mientras ella respiraba cada vez más despacio en la habitación que olía a lavanda seca y a la cera de las velas del altarcito de la esquina. Lo que Rosario no llegó a decir, con un papel firmado, quedó dicho de otra manera, con décadas de trabajo compartido entre madre e hijo, con mañanas de poda en el frío de enero y tardes de recogida en el octubre luminoso. Fulgencio lo sabía, el pueblo lo sabía, o al menos eso creyó Fulgencio durante los primeros días después del entierro, cuando la gente se acercaba a darle el pésame y le decían que su madre había sido una buena mujer y que el huerto estaba en buenas manos. 3 semanas después del entierro, llegaron sus hermanos. Benigno, Leandro y Marcos Arroyo llegaron en un coche que no se veía mucho por el pueblo. Un coche grande y oscuro que aparcó frente a la casa de la madre, y desde cuyo interior salieron 3 hombres con trajes de ciudad y zapatos que no estaban hechos para el barro del camino de la Manga. Con ellos venía otro hombre que Fulgencio no conocía. Llevaba una cartera de cuero marrón bajo el brazo y unos lentes de montura fina que le daban un aire de persona que lee papeles todo el día. Era el abogado. Fulgencio los recibió en la cocina de la casa de su madre, que todavía olía a ella, a la manzanilla que tomaba por las noches y al aceite de oliva con el que freía el pan. Sus hermanos besaron el aire cerca de su mejilla y hablaron durante un rato de cosas sin importancia, del viaje, del frío que todavía quedaba en el ambiente, de lo mucho que había envejecido el pueblo desde la última vez que lo habían visto. El abogado no habló. Esperaba con paciencia junto a la mesa, con la cartera apoyada en el regazo. Después, Benigno, que era el mayor de los 3 y el que siempre había hablado por los demás, se aclaró la garganta y dijo que había que hablar de asuntos prácticos, que su madre había muerto sin testamento, como todos sabían, que en esos casos la ley era clara. Los bienes se dividían a partes iguales entre los herederos, que había 4 herederos, que el huerto, por lo tanto, era de los 4 en partes iguales. Fulgencio los miró, luego miró al abogado, luego volvió a mirar a Benigno. «Yo he trabajado ese huerto toda la vida», dijo. «Lo sabemos», respondió Benigno. «Y eso no cambia lo que dice la ley». El abogado abrió la cartera y sacó un papel. Era un documento largo, con mucho texto apretado y muchos espacios para firmar. Fulgencio lo tomó. Lo miró durante un momento. Las letras se le mezclaban cuando leía despacio, como siempre le había pasado desde niño, cuando la maestra del pueblo le decía que tenía que practicar más, y él practicaba, pero las letras seguían siendo esquivas. Lo que entendió fue que había 4 partes y que cada hermano tenía una. «¿Y si no firmo?», preguntó. «Entonces, el juzgado lo decide igual», dijo Benigno.
y cuesta más tiempo y más dinero para todos. Fulgencio firmó. No porque entendiera del todo lo que firmaba, sino porque sus hermanos eran su familia y no creía que su familia fuera a hacerle daño. Se equivocó. 2 meses después de aquella firma, Fulgencio supo lo que había pasado. Lo supo por Celestino, el del estanco, que se lo dijo una mañana con el tono de quien da una noticia que preferiría no tener que dar. Sus 3 hermanos habían vendido sus 3 partes del huerto, las 3/4 partes que sumaban entre los 3. Las habían vendido a Rodrigo Pedraza, el comerciante de madera que tenía el almacén grande junto a la carretera comarcal y que llevaba años mirando con interés el terreno de La Manga. Rodrigo Pedraza quería el terreno para construir un segundo almacén. El suelo de La Manga era firme y estaba bien situado. Los manzanos no eran más que un estorbo. Fulgencio escuchó la noticia apoyado en el mostrador del estanco y no dijo nada durante un momento largo. El olor a tabaco del local y el ruido lejano de unos niños que jugaban en la plaza eran los únicos sonidos que llenaban el silencio. ¿Cuándo fue esto?, preguntó finalmente. Hace 10 días, respondió Celestino. Lo registraron en el juzgado del pueblo vecino. Fulgencio asintió con la cabeza. Salió del estanco. Caminó por el camino de tierra hasta el huerto. Llegó allí cuando la mañana todavía tenía la frescura de las primeras horas, con el olor a tierra húmeda y a manzana madura que era el olor de su vida entera. Se quedó parado junto al manzano viejo, de tronco torcido, durante un buen rato, mirando el valle desde arriba. Después, cogió la navaja del bolsillo y empezó a podar una rama que llevaba semanas mirando con intención de arreglar. Siguió trabajando. Rodrigo Pedraza era un hombre que sabía lo que quería y tenía costumbre de conseguirlo. No era un hombre cruel por naturaleza, en el sentido de que no disfrutaba del dolor ajeno por el simple hecho de disfrutarlo. Era más bien un hombre que veía los obstáculos con la misma frialdad con que miraba las columnas de números en sus libros de contabilidad. Fulgencio Arroyo en el huerto era un obstáculo que había que retirar con la menor cantidad de fricción posible. La primera vez que Rodrigo subió a La Manga fue un jueves de finales de octubre, con un hombre joven que llevaba una cinta métrica y un cuaderno de notas. Fulgencio estaba recogiendo manzanas en la parte baja del huerto cuando los oyó llegar. Se incorporó y los miró. Rodrigo Pedraza era un hombre de unos 60 años, corpulento, con una chaqueta marrón de buena tela y un sombrero que llevaba ligeramente ladeado. Tenía la costumbre de hablar con una voz más baja de lo que uno esperaría de alguien de su tamaño, como si hubiera aprendido que hablar bajo obligaba a la gente a escuchar con más atención. «Arroyo», dijo, sin extender la mano. «Pedraza», respondió Fulgencio, sin soltar la manzana que tenía en la mano derecha. «Vengo a medir el terreno. Tengo derecho sobre 3/4 partes de esta propiedad, como usted sabe». «Mida lo que quiera», dijo Fulgencio. «Yo sigo trabajando». Rodrigo lo miró durante un momento. El joven de la cinta métrica esperaba detrás de él con el cuaderno abierto. «Señor Arroyo», dijo Rodrigo, con paciencia cuidadosa, «entiendo que esta situación es difícil para usted, pero la ley es clara. Usted es propietario de 1/4 parte de este terreno. Las otras 3/4 partes son mías, y tengo planes para ellas que no incluyen los manzanos». «Los manzanos llevan 80 años aquí», dijo Fulgencio. «Los árboles no tienen derechos de propiedad», respondió Rodrigo. Y eso fue todo lo que dijeron ese día. Rodrigo volvió varias veces en los días siguientes, cada vez con el joven de la cinta métrica, o con otro hombre al que Fulgencio no conocía. Medían, anotaban, hablaban entre ellos en voz baja.
Rodrigo no intentaba echar a Fulgencio de manera directa, al menos no todavía, pero le dejaba claro con cada visita que su presencia en el huerto era, desde su punto de vista, la de un intruso en tierra ajena. Un día llegó con un papel que decía que Fulgencio no tenía derecho a trabajar las 3/4 partes del terreno que pertenecían al señor Rodrigo Pedraza, y que cualquier fruto recogido de los árboles que se encontraban en esas 3/4 partes era propiedad del señor Pedraza. Fulgencio leyó el papel despacio, con la paciencia de quien sabe que las letras no van a hacerse más fáciles por mucho que uno las mire. ¿Puedo quedarme con este papel?, preguntó. Es su copia, dijo Rodrigo. Fulgencio dobló el papel con cuidado y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Señor Arroyo, dijo Rodrigo con la voz baja de siempre, lo más razonable sería que llegásemos a un acuerdo. Le compro su 1/4 parte a un precio justo. Usted puede empezar en otro lugar. No tengo otro lugar, dijo Fulgencio. Puede encontrarlo. No lo busco. Rodrigo asintió con la cabeza, como quien acepta el resultado de una conversación que ya sabía cómo iba a terminar. En ese caso, dijo, habrá que resolver esto por otras vías. Se fue. Fulgencio volvió a sus manzanos. Lo que Rodrigo Pedraza hizo a continuación fue algo que don Mateo ha visto hacer a otros hombres en otras historias, y que siempre le ha parecido lo más triste de todo el asunto. No fue a buscar la verdad, fue a buscar testigos. En el pueblo había personas que debían favores a Rodrigo Pedraza. Algunos le habían pedido dinero prestado. Otros dependían de él para los encargos de madera que necesitaban para sus casas o sus negocios. Rodrigo era un hombre que guardaba cuidadosamente los favores que hacía, porque sabía que los favores son una moneda que un día se cobra. 3 vecinos firmaron un papel. El papel decía que ellos, en su condición de residentes del pueblo desde hacía muchos años, declaraban bajo su palabra de honor que nunca habían visto a Rosario Arroyo trabajar el huerto de la manga, y que ese terreno siempre había sido considerado tierra común por la comunidad del lugar. Los 3 hombres que firmaron ese papel eran Aurelio el herrero, Damián el de la carretera, y un hombre al que todos llamaban el Pelado, aunque su nombre verdadero era Estanislao Fuentes. Los 3 sabían perfectamente que lo que firmaban era mentira. Rosario Arroyo había trabajado ese huerto durante 40 años, y cualquiera que hubiera vivido en el pueblo durante ese tiempo lo sabía. Fulgencio supo de los 3 testimonios por Celestino. Otra vez. Celestino parecía saber siempre lo que pasaba en el pueblo antes de que lo supiera nadie más, y tenía la decencia de decírselo a quien le importaba. Esa tarde, Fulgencio pasó por delante de la fragua de Aurelio. Se paró en la puerta. Aurelio levantó la vista desde el yunque con el martillo todavía en la mano. Los 2 hombres se miraron durante un segundo largo. Fulgencio no dijo nada. Se fue. La lluvia empezó esa noche, un jueves de octubre, con el cielo bajo y pesado. Fulgencio estaba en el huerto a la mañana siguiente, con el agua cayéndole por la nuca y entrándole por el cuello de la chaqueta, recogiendo las manzanas que la lluvia podría echar a perder si se quedaban en el árbol. Llenó 3 cestas, las bajó al cobertizo que tenía en la parte baja de la ladera. Subió de nuevo. Siguió recogiendo. El pleito dormía en el juzgado del pueblo vecino. Así lo dijo el hombre que Fulgencio consultó en la capital, un tipo joven, con un despacho pequeño, que cobró sus honorarios por adelantado, y le explicó que estos asuntos podían durar meses, que la carga de la prueba era complicada, que 3 testimonios firmados no eran poca cosa. ¿Tiene usted algo que demuestre que su madre era la propietaria legítima?, preguntó el abogado joven. 50 años de trabajo.
dijo Fulgencio. El trabajo no es una escritura, respondió el abogado con el tono amable de quien dice una verdad desagradable. Fulgencio se fue del despacho con la misma paciencia con que se iba de todas partes. Tomó el autobús de vuelta al pueblo. Subió al huerto. Puso las manos en la tierra mojada de octubre. Siguió trabajando. Don Mateo hace una pausa aquí, porque hay una cosa que nadie sabía todavía en este punto de la historia, o que nadie quería saber. Una cosa que estaba grabada en la corteza del manzano más viejo del huerto desde hacía 80 años, esperando que alguien mirara. Pero las cosas que llevan mucho tiempo esperando saben esperar un poco más. El invierno llegó al pueblo con nieve en las cimas y niebla en el valle, esa niebla espesa que sube del arroyo por las mañanas y se queda quieta entre los manzanos hasta que el sol de mediodía la deshace poco a poco. Fulgencio seguía subiendo al huerto todos los días. Podaba, abonaba, arreglaba el cerco que el viento de noviembre había doblado en la parte norte de la manga. Hizo lo que había que hacer. Rodrigo Pedraza no subía en invierno. Enviaba de vez en cuando al joven de la cinta métrica, que llegaba, miraba, anotaba algo en su cuaderno y se marchaba sin hablar con nadie. El juzgado del pueblo vecino seguía con el expediente sobre la mesa, acumulando polvo junto a otros expedientes que también esperaban su turno. En el pueblo, la gente hablaba, no a la cara de Fulgencio, porque Fulgencio no invitaba a esas conversaciones. Pero en la cantina, en el estanco, en la panadería de la viuda Sofía, el asunto del huerto de la manga daba para muchas opiniones distintas. Había quien decía que Rodrigo Pedraza tenía razón y la ley era la ley. Había quien decía que lo de los 3 testimonios era una vergüenza. Había quien se callaba porque debía dinero a Rodrigo y no quería complicaciones. Aurelio el herrero andaba con la cabeza más baja de lo habitual esos días. Damián, el de la carretera, evitaba el camino de la manga cuando iba a sus tierras. El pelado, que era un hombre que no soportaba bien el peso de la conciencia, empezó a beber más que antes en la cantina de Simón. Fulgencio no les prestaba atención, o eso parecía desde fuera. Una mañana de diciembre, con el suelo helado y el aliento haciéndose vapor en el aire frío, Fulgencio encontró a un hombre parado junto al manzano viejo, de tronco torcido. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con un abrigo largo y oscuro que no era el abrigo de nadie del pueblo. Miraba el árbol de cerca, inclinado ligeramente hacia adelante, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Fulgencio se acercó. «Buenos días», dijo el hombre, sin volverse todavía. «Buenos días», respondió Fulgencio. El hombre se incorporó y se giró. Tenía una cara tranquila, de las que no revelan mucho a primera vista. «Soy Ramón Esteves», dijo, «del juzgado de Villanueva». Fulgencio lo miró. «El juez mandó inspeccionar el terreno», explicó Ramón Esteves, «antes de que el expediente llegue a vista oral. Es un trámite habitual». «Ya», dijo Fulgencio. Ramón Esteves volvió a mirar el árbol. Fulgencio siguió mirando a Ramón Esteves. «Este árbol tiene años», dijo el funcionario del juzgado. «80», dijo Fulgencio. «Lo plantó mi abuela». Ramón Esteves se inclinó de nuevo hacia el tronco torcido. Sacó una mano del bolsillo y pasó los dedos por la corteza oscura con la atención de alguien que está buscando algo, o que ha encontrado algo y quiere asegurarse de que es lo que parece. Se quedó quieto. Fulgencio esperó. «Señor Arroyo», dijo finalmente Ramón Esteves, con una voz que había cambiado de tono, más despacio ahora, más cuidadosa. «¿Puede decirme qué son estas marcas en el tronco?» Fulgencio se acercó. Miró las iniciales que él había mirado 1000 veces, que conocía de memoria,
que había tocado con los dedos tantas mañanas que ya no las veía, aunque siempre estaban allí. D.A. y el año. Las iniciales de mi abuela, dijo. Dolores Arroyo. Las grabó ella cuando plantó el árbol. Ramón Esteves anotó algo en un cuaderno pequeño que había sacado del bolsillo del abrigo. Anotó despacio, con cuidado. ¿Tiene documentos que acrediten el nombre de su abuela?, preguntó. En el registro del pueblo, dijo Fulgencio. Nació aquí. Murió aquí. Está enterrada en el cementerio de arriba. Ramón Esteves siguió anotando. Esa mañana recorrió todo el huerto, desde la parte alta, donde la roca viva asomaba entre los manzanos, hasta la parte baja, donde el arroyo marcaba el límite de la propiedad. Fulgencio lo acompañó sin hablar mucho, respondiendo lo que le preguntaban, y dejando que el hombre mirara lo que tenía que mirar. Antes de marcharse, Ramón Esteves se volvió junto al camino de bajada. El juez vendrá a ver el terreno él mismo la semana que viene, dijo. Es su derecho pedirlo. El árbol ese será bueno que esté bien iluminado para que pueda verlo con claridad. Se fue por el camino de tierra, con el abrigo largo oscilando en el viento frío de diciembre. Fulgencio se quedó solo en el huerto. Miró el manzano viejo de tronco torcido durante un momento. Luego miró el valle, que se extendía hacia el sur, con sus colinas cubiertas de hierba seca y sus pueblos pequeños que humeaban en la distancia. Volvió al trabajo. El juez que vino al huerto de la Manga la semana siguiente se llamaba don Jacinto Morate. Era un hombre de unos 60 años, bajo y compacto, con el pelo blanco y los ojos oscuros, y una manera de caminar por la tierra que decía que no era un hombre de ciudad, o que al menos había conocido la tierra antes de conocer los juzgados. Llegó un martes por la mañana, acompañado de Ramón Esteves y de una mujer joven que llevaba un maletín, y que, según entendió Fulgencio, era la secretaria judicial. Rodrigo Pedraza llegó al mismo tiempo, con su abogado de siempre y con los 3 testigos, Aurelio, Damián y el pelado. Los 3 hombres llegaron con la cara de quien va a un lugar al que preferiría no ir, con los cuellos metidos en los abrigos y las miradas bajas. Don Jacinto saludó a todos con la misma frialdad eficiente y empezó a recorrer el terreno con Ramón Esteves. Miraron los cercos, miraron los árboles, miraron el cobertizo de la parte baja. El abogado de Rodrigo hablaba de vez en cuando, explicando algo, señalando algo. Don Jacinto escuchaba sin responder. Llegaron al manzano viejo. Ramón Esteves dijo algo en voz baja. Don Jacinto se inclinó hacia el tronco. Se quedó quieto. Los presentes guardaban silencio. El viento de diciembre movía las ramas desnudas de los manzanos con un sonido suave y seco. Rodrigo Pedraza observaba al juez con los ojos entornados. Don Jacinto pasó los dedos por las iniciales grabadas en la corteza, D.A. y el año. Las letras tenían 80 años de edad, y el árbol les había dado volumen y profundidad con cada año que había crecido. Las había hecho más grandes, más permanentes, más imposibles de ignorar. El juez se incorporó. Se dirigió a los 3 testigos. Usted ha declarado que nunca vio a la madre de este hombre trabajar este huerto, dijo con una voz sin inflexión particular. Aurelio, el herrero, carraspeó. Así es, señor juez. Que yo recuerde. Este árbol lleva 80 años en este suelo, dijo don Jacinto. Tiene grabadas las iniciales de Dolores Arroyo y el año en que fue plantado. Dolores Arroyo era la abuela del señor Fulgencio Arroyo y la madre de Rosario Arroyo, que es la fallecida de quien deriva esta disputa. ¿Sabe usted leer? Aurelio asintió. Lea las iniciales, dijo el juez. Aurelio se acercó al manzano, miró las letras, las miró durante un momento que pareció muy largo. D.A., dijo finalmente.
Dolores Arroyo, dijo el juez. El registro del pueblo confirma que Dolores Arroyo nació aquí y que este terreno figura asociado a su nombre en los registros municipales más antiguos disponibles. El señor Ramón Esteves lo ha verificado esta semana. ¿Quiere usted explicarme cómo es posible que un terreno que según su declaración era tierra común tenga un árbol con las iniciales de una sola familia plantado hace 80 años? Aurelio no respondió. El pelado miraba el suelo. Damián, el de la carretera, tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo y miraba hacia el valle como si de repente le hubiera entrado un gran interés por el paisaje. El abogado de Rodrigo intentó decir algo. Don Jacinto lo miró. Tendremos la vista oral la semana siguiente a las fiestas, dijo el juez. El árbol será incorporado como evidencia documental junto con los registros municipales. Si hay algo que quieran añadir a lo ya declarado, ese será el momento. Se marchó por el camino, seguido de Ramón Esteves y la secretaria judicial. Rodrigo Pedraza se quedó quieto durante un momento. Luego miró a su abogado. El abogado miró el árbol. Luego los dos hombres miraron a los tres testigos, que ya no miraban a ningún lugar en particular. Fulgencio Arroyo estaba de pie junto al cobertizo de la parte baja, con las manos en los bolsillos de la chaqueta de trabajo y la mirada tranquila de siempre. No dijo nada. No era necesario. La vista oral fue en enero, con nieve en las cimas y el camino al juzgado de Villanueva resbaladizo por las heladas. Don Mateo no estuvo allí. Nadie del pueblo estuvo allí, porque esas cosas se hacen sin público y los resultados llegan después por otros caminos. Lo que Celestino contó en el estanco, 3 días después de la vista, era lo que ya casi todos esperaban. Los 3 testimonios habían sido retirados por los propios testigos antes de que comenzara la sesión. Aurelio el herrero, Damián y el pelado habían firmado una retractación en la que reconocían que habían cometido un error de memoria y que, en efecto, Rosario Arroyo había trabajado el huerto de la manga durante toda su vida. El abogado de Rodrigo no había presentado ninguna otra prueba que resistiera la documentación del registro municipal y la evidencia del árbol con las iniciales. El juez había dictaminado que el huerto pertenecía a Fulgencio Arroyo en su totalidad, en su condición de único heredero que había mantenido la posesión efectiva y continua del terreno. Rodrigo Pedraza podía apelar. Quizás lo haría. Pero en el pueblo nadie creía que fuera a hacerlo. Los pleitos cuestan dinero y cuestan reputación. Y Rodrigo Pedraza era un hombre de negocios que entendía cuando una inversión no valía el gasto. En la cantina de Simón, esa noche, alguien brindó por Fulgencio sin que él estuviera presente. El pelado no apareció por la cantina en toda la semana. Aurelio el herrero empezó a tomar un camino más largo para ir a sus tierras, el que no pasaba por el camino de la manga. Fulgencio Arroyo subió al huerto la mañana después de saber la noticia, como subía todos los días. Era una mañana de enero fría y limpia, con el cielo de un azul que solo tienen los días de invierno cuando el aire es claro del todo. Los manzanos estaban desnudos de hojas, pero llenos de la promesa de lo que vendrían a ser en abril, cuando el frío aflojara y la savia empezara a moverse de nuevo por dentro de la madera oscura. Se detuvo junto al manzano viejo, de tronco torcido. Puso la mano en la corteza, como lo había hecho muchas veces antes. Las iniciales de su abuela estaban allí, donde siempre habían estado. De A y el año. 80 años de memoria grabada en la madera. La tierra tiene más memoria que los hombres, digo yo, y los árboles no saben mentir. Fulgencio sacó su navaja del bolsillo. Abrió la hoja con el movimiento tranquilo de quien ha hecho ese mismo gesto 1000 veces. Buscó un lugar en el tronco.
cerca de las iniciales de su abuela, donde la corteza fuera lisa y limpia. Grabó sus propias iniciales, F.A. y el año. Cerró la navaja, la guardó en el bolsillo. Miró el valle durante un momento. Después, cogió la poda y empezó el trabajo del día. La primavera llegó al huerto de la manga como llegaba todos los años, sin pedir permiso y sin hacer demasiado ruido. Primero fue el olor, esa mezcla de tierra mojada y hierba nueva que sube de la ladera sur cuando el sol empieza a tener fuerza. Después fueron las flores en los manzanos, pequeñas y blancas, que cubrían las ramas antes de que llegaran las hojas y convertían el huerto en algo que a Fulgencio le costaba mirar directamente porque era demasiado hermoso. El manzano viejo de tronco torcido florecía también, con sus flores más pequeñas y más tardías que las de los demás árboles, como si el árbol viejo necesitara más tiempo para convencerse de que valía la pena. Pero florecía. Cada año florecía. Celestino del Estanco subió al huerto un domingo de abril, con un frasco de vino y la excusa de que quería ver cómo estaban los manzanos. Se sentaron en las piedras planas que había junto al cobertizo y bebieron sin hablar mucho. El sol de la tarde caía sobre el valle con esa luz dorada de la primavera que hace que todo parezca más verdadero que en cualquier otra estación. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Celestino. Fulgencio lo pensó durante un momento. «Podarlos de la parte alta», dijo. «Llevan 2 años sin que nadie les haga caso como corresponde, y hay que arreglar el cerco del norte antes de que llegue el verano». Celestino asintió. Se quedaron callados otro rato. Un pájaro cantaba en algún lugar entre los manzanos, un canto repetido y seguro que no tenía prisa por acabarse. «Tu madre estaría contenta», dijo Celestino finalmente. Fulgencio miró el huerto. Miró el manzano viejo con su tronco torcido y sus flores tardías. Miró las iniciales de su abuela y las suyas propias, grabadas una junto a la otra en la corteza oscura. «Sí», dijo. Y eso fue todo lo que dijo. Don Mateo cierra aquí los ojos durante un momento, porque hay historias que necesitan un instante de silencio antes del final. La de Fulgencio Arroyo es una de esas. No es una historia de gritos ni de victorias ruidosas. Es una historia de trabajo callado y de memoria que permanece cuando la voz se cansa. Es la historia de un hombre que confió en su familia y su familia lo traicionó, y que en lugar de marcharse o derrumbarse, siguió haciendo lo único que sabía hacer bien: cuidar lo suyo, con las manos y con la paciencia. La tierra tiene más memoria que los hombres. Eso lo aprendí de mi padre, que lo aprendió del suyo. Los árboles no hacen discursos y no contratan abogados y no se presentan con papeles firmados, pero están allí. Llevan la historia en la madera. Y cuando llega el momento de hablar, hablan con una claridad que no tiene ningún documento del juzgado. Fulgencio Arroyo nunca llamó a sus hermanos después de aquello. Ellos tampoco llamaron a él. A veces las familias se rompen de maneras que no tienen reparación, y lo más honesto es reconocerlo y seguir viviendo. Aurelio el herrero se jubiló 2 años después y vendió la fragua a un sobrino. Damián, el de la carretera, se fue del pueblo. El pelado, cuyo nombre verdadero era Estanislao Fuentes, murió un invierno de un frío repentino que nadie esperaba, y en su entierro había poca gente. Rodrigo Pedraza siguió con su almacén de madera junto a la carretera comarcal y no volvió a subir a la Manga. El terreno que había querido para construir lo compró en otro lugar, más lejos del pueblo, donde nadie lo conocía. La sidra que se hace con las manzanas del huerto de Fulgencio es todavía la más buscada de la comarca.
Dicen que las manzanas del árbol viejo de tronco torcido le dan un punto ácido que no se encuentra en ningún otro lugar. Fulgencio sigue subiendo al huerto todos los días, con la espalda un poco más curvada que antes y las manos un poco más ásperas, y trabaja con la misma paciencia de siempre. A veces, cuando poda el manzano viejo en el invierno, se detiene un momento y mira las iniciales grabadas en la corteza, las suyas y las de su abuela, una junto a la otra en la madera oscura. Y después sigue trabajando. A veces la vida nos quita de las manos lo que creíamos que era nuestro. Nos pone papeles por delante con letras apretadas que no sabemos bien cómo leer, y personas en las que confiábamos que firman cosas que nunca deberían firmar. Hay momentos en que parece que el mundo funciona solo para quien sabe hablar más alto, o tiene más dinero, o conoce más personas con cartera de cuero. Pero la tierra, recuerda, la tierra guarda lo que hemos sembrado en ella, lo que hemos trabajado en silencio, lo que hemos cultivado con las manos, aunque nadie nos mirara. Y hay veces en que lo que hemos plantado hace 80 años habla por nosotros cuando nosotros ya no podemos hablar por nosotros mismos. Fulgencio Arroyo nos recuerda que la dignidad no necesita gritar para ser escuchada, que el trabajo callado deja huella más honda que cualquier discurso, que hay personas que la vida intenta borrar, que la intenta empujar fuera del lugar donde pertenecen, y que se quedan, en silencio, pero se quedan. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó algo en su corazón, déjenme su comentario aquí abajo, que los leeré todos con mucho cariño. Y no olviden suscribirse al canal para seguir compartiendo más relatos llenos de emoción, memoria y vida. ¿Conocen ustedes algún lugar, algún árbol, algún rincón del mundo que guarde la historia de alguien que ya no está? A veces la memoria vive en los lugares más inesperados, esperando que alguien se tome el tiempo de mirar.